¿Ahora? Ahora sí, perfectamente. Y le doy eh, así. Perfecto. Bueno, te voy a presentar. Tenemos el agrado de compartir hoy la charla de Francisco Rodríguez Sánchez, que es doctor en biología, investigador en la Universidad de Sevilla, España, especializado en ecología computacional y ciencia de datos. Investiga las respuestas de la biodiversidad a los cambios climáticos, coordina el grupo de usuarios de R en Sevilla y el grupo de ecoinformática de la Asociación Española de Ecología Terrestre. Así que sin más, los dejo con él a que disfruten su charla. Vale. Eh, ¿Tengo que compartir vídeo? No, ¿no? ¿Ya con lo que hay está bien o cómo? Eh, ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, sí, se te oye. Vale, todo bien. Pues, bueno, buenas tardes. Que nada, encantado de estar aquí participando en el ReproHack, bueno, creo que es súper interesante y muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco de la parte práctica eh, de, bueno, como ya Daniel ha explicado por qué es importante trabajar de manera reproducible, por qué es bueno para nosotros y para los demás también, para la ciencia en general. Yo voy a hablar un poco de la parte práctica y he puesto aquí, bueno, cómo escribir manuscrito reproducible o cualquier tipo de documento, una tesis, un libro, un proyecto. Y algunas ideas y herramientas porque, bueno, como siempre hay muchas formas distintas de hacer las cosas y todas igualmente válidas y yo, bueno, muestro algunas, pero evidentemente hay muchas posibilidades, ¿no? Bien, pues, ¿qué entendemos por un manuscrito reproducible? Pues aquel en el que además de compartir el típico PDF con el texto final ya de las figuras incrustadas y el texto todo final, pues esto va acompañado de los datos y el código que se han empleado para el análisis, ¿no? Que sale luego reflejado en el artículo. Y la presencia, la disponibilidad de estos datos y códigos, pues nos va a permitir pues, trazar todo el proceso de análisis perfectamente, todo lo que se ha hecho, reproducir los resultados, si quisiéramos, incluso reutilizar ese código o esos datos para futuras investigaciones, ¿no? Bueno, pues como ya hemos visto, la inmensa mayoría de artículos científicos a día de hoy no son reproducibles, siguen sin ser reproducibles, ¿vale? O sea, esa cualidad tan inicia, todavía no estamos lejos de cumplirla, ¿vale? Entonces el objetivo es que poco a poco vayamos pasando pues del típico PDF con el artículo final, con todos los resultados finales, a ir compartiendo los datos y el código que hay detrás de ese análisis, idealmente también con un control de versiones de datos y código que registre todos los cambios y para llegar al final a una especie de documento dinámico que integre perfectamente los datos, el código y sea capaz de generar los resultados, ¿no? De una manera trazable y reproducible. Bien, pues voy a empezar con lo más básico y ir aumentando poco a poco la complejidad, pero tampoco mucho. La reproducibilidad básica, que como he dicho es simplemente compartir los datos y código, en realidad está al avance de la inmensa mayoría de investigadores, pienso, y aún así no se está practicando, ¿no? Creo que también por barreras psicológicas y sociológicas. Pero en las barreras técnicas creo que son bastante asequibles. Eh, Simplemente cuando enviamos nuestro manuscrito a una revista, pues tendríamos también que archivar los datos y el código en un archivo permanente. No vale una página web, no vale un repositorio de GitHub, tiene que ser un archivo permanente. Esto quiere decir que es una infraestructura que tiene un compromiso de que ese material va a estar disponible y se va a conservar durante varias décadas, ¿no? Al menos durante varias décadas. Y ahí pues hay distintas opciones, muchas de ellas gratuitas. Las más populares pues pueden ser Zenodo, Dryad, el Open Science Framework, Figshare. Incluso se podría publicar un data paper describiendo ese dataset que la gente luego puede reutilizar, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos compartir esos datasets? ¿Algunas reglas
básica, pues idealmente usando un formato abierto, de lo más sencillo posible, por ejemplo un CSV, un TXT, aunque bien, lógicamente hay excepciones según el tipo de datos. También, además de los datos definitivos que se han usado para el análisis, pues se podrían compartir los datos brutos y el código que se ha empleado para depurar esos datos brutos, de manera que se pueda reconstruir todo ese proceso. Acompañar también el dataset de un fichero README, donde se explique por quién ha recopilado esos datos, por qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Donde se describan además las variables detalladamente, pues en qué unidades se ha medido, cómo se ha medido, para que cualquiera que quiera entender ese dataset y reutilizarlo, pues pueda entender cómo se ha hecho. Y para eso hay varios paquetes que ayudan a fabricar esta descripción de variables. Por ejemplo, DataSpice y Codebook son dos de ellos, aunque hay más. Luego tendríamos que elegir una licencia para nuestros datos, ¿vale? En principio, pues lo más permisiva posible, dominio público o con atribución, en fin, hay varias opciones. Esto es importante cuando lo subimos el dataset a un archivo permanente, como Zenodo, por ejemplo, pues vamos a obtener un DOI, un identificador que nos va a permitir pues citar ese dataset. Y los datasets, cuando reutilizamos datasets, sean nuestros o de otras personas, pues debemos citarlos, ¿no? Y darle la atribución que se merecen. Y luego, idealmente, pues estos paquetes que he mencionado aquí, y hay otras formas también de hacerlo, podemos generar unos metadatos estandarizados en formato JSON o XML que van a hacer que este dataset, además, luego, herramientas como DataOne o Google Data Search o algo así, pues sean capaces de hacer búsquedas avanzadas sobre todos los datasets públicos, por ejemplo, por zona o por taxón o lo que sea, y nos permite hacer que estos datasets aparezcan en ese tipo de búsquedas, ¿no? Bien, en cuanto al código, pues lo ideal es compartir el script de texto plano, un script de R, por ejemplo, no pegarlo en un Word o un PDF, sino el script de texto tal cual. Nuevamente, subirlo a un archivo permanente, por ejemplo, Zenodo, conseguimos nuestro DOI, nuestro identificador y esto nos facilita citarlo. Y el código se puede citar también, ¿no? Igual que un artículo. Tendremos que darle una licencia, hay enlazos, hay muchas opciones, más o menos permisivas, con más o menos condiciones, hay muchas opciones. Elegimos una licencia y luego también, idealmente, pues un pequeño README con una descripción de qué es ese código y qué es lo que hace, ¿no? Y aquí podríamos incluir el resultado de ejecutar la sesión info en R, que no sé si, supongo que la mayoría lo conocéis, lo que te devuelve es pues una descripción, un registro de qué sistema operativo se ha usado para el análisis, qué paquetes se han cargado, con qué versiones, ¿no? Tenemos un registro del entorno computacional en el que se ha desarrollado el análisis. Bien, afortunadamente hoy día ya hay muchos recursos para aprender a escribir código. Creo que la mayoría de científicos no hemos recibido formación al respecto, pero afortunadamente cada vez hay más recursos y cursos también, como esta guía de la British Ecological Society, el libro de Turing Way, que ya ha salido hoy también, artículos como este de Good Enough Practices, que con buenas prácticas, o esta página web de lo que olvidaron enseñarte sobre R, ¿no? O sea, hay bastantes recursos. Yo creo que hay una herramienta fundamental y que creo que hay que aprender y merece la pena usar, es un sistema de control de versiones como Git y plataformas como GitHub, GitLab, etcétera, ¿no? Creo que es muy buena herramienta. Y luego están saliendo paquetes también, como este Fertile, que está disponible en GitHub, que te ayudan a escribir código reproducible sobre la marcha. Tú estás escribiendo aquí tu script, cargas el paquete y estás, por ejemplo, definiendo un tipo de trabajo, que esta ruta no es reproducible porque funciona en mi computadora, pero no funciona en otro equipo, ¿no? Entonces, sobre la marcha, el paquete este te va a avisar que esto va a no reproducible y te va a sugerir una opción mejor. Y así con una serie de cosas. Entonces, hay herramientas que nos ayudan a escribir código reproducible. Y luego hay iniciativas recientes como esta del CodeCheck, donde tú envías tu manuscrito y hay un revisor pues, que se encarga de ejecutar tu código y de comprobar pues, que realmente el manuscrito es reproducible, que el código funciona y que los resultados que genera coinciden con los que van en el manuscrito, ¿no? Entonces consigues un sello de calidad, de reproducibilidad que luego puedes adjuntar a tu manuscrito.
Bien, pues eso sería lo básico, compartir los datos y códigos siguiendo esas pautas. Un pasito más sería lanzarse a usar R Markdown, que creo que muchos conocen también. ¿Por qué merece la pena, creo, dar ese paso? Pues el problema es que cuando R, si hacemos el análisis en R y luego abrimos nuestro procesador de texto, Word o LibreOffice o el que sea, para escribir nuestro documento, nuestro manuscrito, eso no, este flujo, pues digamos que no está roto, no se está comunicando, ¿no? Hay una desconexión y hay distintos estudios que demuestran pues, que esa desconexión es una fuente importante de errores a la hora de transcribir los resultados del análisis al documento de texto, ¿no? Pues los errores vienen o bien al copiar y pegar, que nos equivocamos, probablemente muchas veces el análisis cambia, el dataset cambia y se nos olvida actualizar los valores en el documento final, ¿no? Entonces, otro problema que nos encontramos cuando escribimos el documento en un procesador de texto, pues no podemos trazar los resultados que se están describiendo ahí, no sabemos realmente de dónde vienen, ¿no? Ese 30%, pues lo hemos pegado de algún sitio, pero tendríamos que abrir el script y ver exactamente de dónde hemos sacado ese número, ¿vale? R Markdown esto lo supera, pues de esta manera, en vez de nosotros insertar este número, que se puede quedar obsoleto en cualquier reanálisis, lo que hacemos es, en una frase de texto normal, estamos incrustando código de R, ¿vale? Se llama R Markdown Inline, y estamos insertando aquí un objeto que hemos creado en R, que es el resultado de un análisis, que es la diferencia en supervivencia entre dos poblaciones, ¿vale? Y cuando ejecutemos este R Markdown, automáticamente nos va a insertar el número que representa este objeto, ¿no? Otro ejemplo aquí. Estamos haciendo un análisis en R Markdown, cargamos un dataset, en vez de escribir medimos 86 individuos, que ese número puede variar conforme evoluciona el análisis, lo que hacemos es medimos tantos individuos y tantos es el número de filas que hay en el dataset. De manera que si el dataset aumenta en individuos o disminuye por lo que sea, este dato va a estar siempre actualizado, dinámico y además trazable. Sabemos exactamente de dónde viene ese 86. Entonces es mucho más seguro, más robusto y más rápido. Bien, en la práctica, un documento R Markdown no es más que un fichero de texto plano, por tanto se comunica muy bien con Git, donde tenemos un encabezado, unos metadatos en formato YAML, luego se escribe texto plano en un formato simple que se llama Markdown, y luego se incrusta también, incluye lo que se llaman chunks de código, que son los scripts de R, ¿no? Y es importante también, que creo que mucha gente desconoce, que pues ahí puedes usar R o puedes usar otros muchos lenguajes. Puedes usar Python, puedes usar Julia, SQL, Stan, puedes usar muchísimos lenguajes, ejecutar ese código y el output se va a incrustar en el documento final, ¿vale? Entonces al final tendríamos un documento R Markdown, por ejemplo este, con una estructura de manuscrito, de introducción, método, resultado, discusión, con el código que ejecuta todos los análisis, genera las figuras y tablas, y con un solo clic o una función vamos a poder regenerar automáticamente todos los resultados, generar un PDF, un Word, que listo para enviar a cualquier revista, ¿no? Entonces, R Markdown pues ya nos lleva a este extremo del gradiente, donde tenemos un documento reproducible, integrado, que comunica perfectamente datos y código, ¿no? Y además, alrededor del ecosistema de R Markdown pues se han generado una serie de herramientas muy útiles, como por ejemplo una serie de paquetes que se encargan de generar tablas con muchísima versatilidad. Aquí estamos ajustando un modelo y automáticamente genera una tabla, puede tener cientos de parámetros, nada de copiar y pegar, ¿no? Una tabla que siempre va a estar actualizada. Hay muchos paquetes que hacen este tipo de cosas. Hay incluso paquetes que se encargan de, cuando tú has ajustado un modelo, pues de describirte verbalmente el modelo que has ajustado y los resultados, ¿no? Directo para para tu sección de resultados del manuscrito, ¿no? O hay paquetes que te buscan sinónimos o que te revisan la gramática. En fin, hay muchísimos paquetes que te ayudan a escribir en R Markdown. Por supuesto, también se puede citar la bibliografía y ahí hay distintos paquetes, RCrossRef, CitR, hay distintos paquetes, pero la nueva versión de RStudio, la 1.4, creo que está en preview, pues facilita muchísimo la inserción de bibliografía. Le puedes dar el DOI del artículo, puedes buscar, igual que buscarías en Google Scholar, puedes buscar en tu base de datos bibliográfica, en Zotero directamente o en un BibTeX exportado de cualquier gestor de referencia de bibliografía
y puede insertar muy fácilmente cualquier referencia bibliográfica, ¿vale? No olvidemos aquí citar los paquetes, ¿vale? Que también merecen su reconocimiento. Los paquetes que usamos para nuestro análisis, pues también debemos citarlos. Hay herramientas, si estamos escribiendo en R Markdown, pues NIT tiene su propia función. Si estamos escribiendo en un procesador de texto, pues esta función te va a dar la referencia de los paquetes que se han utilizado también. Y luego la bibliografía, por supuesto, podemos darle el formato que queramos, ¿no? Usando este estándar, que son los citation styles, pues tú le dices aquí la revista a la que lo quieres enviar y automáticamente te formatea la bibliografía siguiendo las condiciones de esa revista. Que luego te lo rechazan y lo quieres enviar a otra, pues cambias aquí la revista, le das el fichero CSL de la nueva revista y automáticamente se reformatea toda la bibliografía, ¿no? Y además existen pues bastantes plantillas, paquetes de R y plantillas en GitHub que se encargan de dar todo el formato al manuscrito. Tú tienes tu documento R Markdown, simplemente escribes R Markdown, como ya hemos visto, insertando código y texto, y el paquete, estas plantillas, pues están diseñadas, te generan ya un PDF o un Word con todo el formato, cumpliendo todos los requisitos de formato que exigen las revistas. Por ejemplo, para PNAS o para Wiley o Elsevier o quien sea, ¿no? Bueno, en esta página web pues tenéis muchísima información sobre R Markdown y echarle un ojo también a la nueva versión de RStudio, lo que llama el Visual Markdown, porque va a facilitar mucho el uso de R Markdown. Va a ser como escribir en un procesador de texto, pero con todas las ventajas de R Markdown, ¿vale? Entonces, bueno, 5 minutos, Francisco, te quedan. 5 minutos, sí. Gracias. Cuando los proyectos van aumentando en complejidad, ¿no? Pasamos de tener un solo script o un solo en R Markdown, pues al final necesitamos organizar las piezas, ¿no? Y ejecutarlas en el orden adecuado. Esto es algo que veo que se usa poco, pero creo que es muy importante y ha habido fallos importantes por no tener esta infraestructura. Puede ser simplemente un script maestro muy sencillito, un makefile.r, donde llamamos las distintas piezas de código que tiene nuestro proyecto, las llamamos en el orden adecuado. De manera que si corremos este makefile, nos va a regenerar todo el proyecto en el orden adecuado, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo de un manuscrito ya publicado que sigue esta herramienta, ¿no? Tenemos un makefile donde se va ejecutando, pues cargando los datasets y luego se genera el manuscrito, ¿vale? De todas formas, eso es digamos, una forma básica. Yo recomiendo echarle un ojo a herramientas como Drake o el paquete Drake o el sucesor Targets, que nos permite un control muy avanzado de todo el flujo de trabajo. Te va a identificar correctamente todas las piezas y te va a identificar qué piezas necesitan actualizarse y ejecutar solo esas, ¿no? Y correr en paralelo. En fin, tienen una funcionalidad muy interesante que recomiendo, ¿no? Para proyectos sobre todo más complicados, más allá de un solo script o un R Markdown. Bien, otro punto importante es el control de las dependencias, ¿vale? Los paquetes, todo análisis depende de una serie de paquetes y sabemos que un cambio en un paquete de un día para otro te puede romper el análisis, alterar el resultado. O qué pasa si queremos reproducir ese análisis en otro ordenador o dentro de un año, ¿vale? Pues ahí, bueno, la sesión info te sirve para tener un registro de qué paquetes estaba usando en su momento con ese análisis, pero afortunadamente hay también muchos paquetes que te ayudan a controlar las dependencias, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos muy sencillo es Checkpoint. Tú le dices simplemente, quiero volver a esta fecha, ¿no? Exactamente hace un año, y entonces Checkpoint se va a encargar de instalar las versiones de los paquetes de hace un año para la fecha que tú le has dado y correr el análisis con esas versiones de esos paquetes. De manera que tu análisis va a seguir siendo reproducible. Otra aproximación es Automagic, por ejemplo. Lo que hace es que crea un fichero de texto donde se registra, parecido al Session Info, se registra todos los paquetes que se han utilizado con sus versiones. Para regenerarlo en tu ordenador, por ejemplo, simplemente llamas a Automagic y te instala todos esos paquetes y todas esas versiones, ¿vale? RStudio también tiene su propio paquete para gestionar esto, que se llama REMP, ¿vale? Pero la filosofía es la misma. Crea un fichero de dependencia y luego la regenera, ¿vale? Vale, de esta manera estaríamos controlando los paquetes de R y luego está lo que está más allá de R, ¿no? Si estamos usando software externo o el sistema operativo, no es lo mismo estar trabajando en Linux que en Mac, Windows. Entonces, para eso lo que se suele utilizar es Docker.
te permite generar como un contenedor virtual, como un sistema operativo virtual donde tú puedes correr tu análisis. Y eso se construye a partir de un fichero de texto plano, un Dockerfile, donde se especifica todos los detalles del sistema operativo, de paquetes utilizados, etcétera, ¿no? Para eso, nuevamente, pues hay paquetes que nos facilitan muchísimo la vida. Por ejemplo, el paquete Lifter, pues se encarga de correr Markdown, crear una imagen, un contenedor de Docker y ejecutar ese Markdown dentro de un contenedor de Docker, ¿vale? Con la especificación que nosotros le hemos dado en los metadatos del YAML, en un único Markdown. Para proyectos más complicados, si queremos probar otra aproximación, hay paquetes como el Containerit que te crea un Dockerfile para tu proyecto y con ese Dockerfile pues tú luego puedes generar tu imagen, tu contenedor de Docker y ejecutar el análisis, ¿no? O existen incluso herramientas que sin tener que instalarte nada, directamente tú tienes tu proyecto, tu repositorio en GitHub, tienes un botoncito, le das a ese botón y automáticamente se genera un contenedor en la nube usando Binder, donde se va a abrir una sesión de RStudio con tu proyecto, donde tú puedes ejecutar el código, reproducir todos los resultados, todo el análisis, sin tener que instalarte nada, ¿vale? Vale, y ya por último, pues algunas pinceladas sobre la organización general del proyecto. Pues bueno, ya hemos mencionado la importancia de tener un README, una licencia, datos brutos separados de los datos limpios, un código lo más modular posible, usando funciones si se puede, un makefile y tener controladas las dependencias, ¿no? Pues hay paquetes como RRTools que te facilitan crear toda esta infraestructura de un proyecto con las distintas carpetas, con una plantilla de Markdown para escribir un manuscrito, con tu Dockerfile, etcétera, ¿no? RRTools además dispone de un add-in que te va a guiar, un add-in de RStudio que te va a guiar, te va a ir explicando paso a paso cómo generar la estructura de tu proyecto y facilita mucho todo el proceso, ¿no? Al final lo que obtienes es una carpeta con esta estructura, con todos los ficheros, todos los elementos necesarios, con tu manuscrito en Markdown, con tus figuras, tu Dockerfile, etcétera, ¿no? Es muy interesante esta estructura de repositorio, usando la estructura de un paquete de R, lo que se llama un compendio de investigación, pues te permite utilizar las herramientas de integración continua, ¿no? Como Travis o GitHub Actions, de manera que cada cambio, por muy pequeño que sea que tú hagas en el repositorio, vas a tener en tiempo real feedback sobre si ese cambio está rompiendo el código, está rompiendo algo, cambiando un análisis, haciendo algo que tú no quieres, automáticamente lo vas a saber. Y eso creo que es muy bueno para trabajar en proyectos, sobre todo complicados, donde estás trabajando con varias personas, no solo tú, ¿no? Y por último, pues el otro paquete aquí útil es el WorkflowR, que es parecido a RRTools, te genera una infraestructura de proyecto, pero además te facilita mucho la creación de una página web donde se va a compartir pues todo el proceso, los resultados del proyecto, ¿no? En definitiva, así, bueno, he tenido que ir rápido, pero simplemente una imagen general, ¿no? La importancia de archivar los datos y el código junto con el manuscrito en un repositorio permanente, las ventajas que presenta Markdown para una ciencia reproducible, la importancia de tener el flujo de operación controlado mediante un makefile o usando Drake, por ejemplo, controlar las dependencias, ¿vale? Tanto para paquetes de R como sistema operativo y tal. No digo que haya que hacer esto siempre, pero en algunos casos puede ser interesante hacerlo. Y luego, pues la ventaja de tener una estructura consistente de proyectos, ya sea usando una estructura de paquete de R o no, pero tener una estructura consistente y estandarizada. Y ya está, muchas gracias. Quedo abierto a preguntas si las hay. Bueno, ha sido un